Dorian avanza lentamente paralelo a la costa este de Estados Unidos con vientos de más de 100 kilómetros por hora. ¿Cuán devastador pudiera ser para las playas el paso de este ciclón? Y si Dorian fuera una consecuencia del cambio climático, ¿cuál podría ser el costo económico de este fenómeno? Es lo que vamos a analizar. Miembros rebeldes del Parlamento británico acuerdan detener una salida de la Unión Europea sin un acuerdo y exigir una extensión más allá del 31 de octubre. La iniciativa del primer ministro para convocar elecciones generales para intentar obtener una mayoría y ejecutar un Brexit con o sin acuerdo fue rechazada. ¿Qué escenarios podrían desarrollarse y cuáles podrían ser los efectos y el futuro del divorcio del Reino Unido? La actriz y cantante Ariana Grande demanda a la gigante minorista de ropa Forever 21 por publicidad que mostraba a una modelo doble del artista, lo que según su denuncia supuestamente infringe los derechos de propiedad intelectual. ¿Cómo funcionan las leyes de patentes para proteger la imagen y derechos de autor? Lo discutimos. Y un muy esperado debut mundial en el mundo automovilístico. Se trata de la presentación del primer vehículo completamente eléctrico de Porsche, el Taycan. El nuevo deportivo del fabricante alemán fue presentado este miércoles. ¿Cuánto cuesta y cuán veloz es? Te lo mostraremos en nuestra división CNN Dinero Automotriz. Desde el Centro Mundial de Noticias de CNN en Atlanta comienza el único programa que vive la economía. Esto es CNN Dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de CNN Dinero. Soy Rafael Romo en esta ocasión, en la ausencia de Xavier Serviá. Comenzamos. Dorian avanza lentamente paralelo a la costa este de Estados Unidos con vientos de más de 100 kilómetros por hora. ¿Cuán devastador pudiera ser para las playas el paso de este ciclón? Y si Dorian fuera una consecuencia del cambio climático, ¿cuál podría ser el costo económico de este fenómeno? Lo vamos a analizar inmediatamente. Vamos con Legna Torres García, investigadora asistente del Servicio de Investigaciones Geológicas desde St. Petersburg, en la Florida. Bienvenida, Legna. Según un pronóstico del Servicio Geológico de Estados Unidos, 64% de las playas arenosas desde Florida hasta Carolina del Norte, por supuesto en la costa sur de Estados Unidos, resultarán erosionados a causa del paso del huracán Dorian. Las dunas adyacentes también, adyacentes a las playas, serán dañadas. ¿Te sorprende, Legna, este dato o es más o menos lo que se esperaba viendo las circunstancias? Bienvenida. Buenas noches y gracias por la invitación. No me sorprende en el sentido de que Dorian es una tormenta que se ha movido bastante lenta y entonces, pues, a pesar de que está alejada de la costa, el constante movimiento y como está tan lenta, eso crea oleaje más grande que hará su paso hacia las costas, creando entonces ese nivel o ese aumento de nivel del agua, que es lo que se le llama la marejada ciclónica, además de más grandes olas, entonces crean esa posible erosión a su vez que pasa por la costa de los Estados Unidos. Sí, precisamente te quería preguntar sobre esto último que mencionabas, cuando aumenta el nivel del agua, lo que, como dices bien, se le llama marejada ciclónica. Y bueno, esto hace que el agua suba por encima de las dunas, lo que significa que, bueno, va a arrastrar arena hasta las calles y propiedades que están cerca de las playas. ¿Qué tan serio y costoso puede ser este problema, Legna? Bueno, en términos de económicos, pues mi agencia, nosotros no evaluamos en términos económicos, sí en probabilidades en qué regiones habrá erosión en la playa y hasta qué probabilidades habrá entonces el agua llegará al tope de la duna o inclusive inundarlos. Obviamente si esa agua entonces va hacia el tope de la duna o inclusive inundar, entonces esa duna se sumerge, no está allí nuevamente, entonces traerá consecuencias a la comunidad, especialmente a los caminos y a las casas que están más cerca adyacentes a la costa y por supuesto tendrá efectos económicos para volver a reconstruir en esa área. Legna, entiendo que parte del problema es que como esta tormenta se ha desplazado muy lentamente, el oleaje que ha producido ha sido constante, es decir, el golpe
con las costas, con las playas, es sin parar y provoca daños más graves de lo normal. ¿Es este el mayor problema de Dorian para la erosión de las costas y las playas en esta ocasión? Sí, fíjate, porque si tenemos una tormenta que pasa rápido, pues sí habrá erosión, pero al pasar rápido entonces se vuelve en equilibrio y entonces empieza lo que se llama naturalmente el perfil, tratar de volver en equilibrio y tratar de entonces esa arena ser reemplazada. Pero al moverse tan lentamente, entonces tenemos, imagínate, más olas constantemente, que entonces brindará más erosión y el efecto sería entonces mayor. Por eso es que vemos unos porcientos tan grandes, inclusive en Carolina del Sur se espera hasta un 100% de erosión en la playa, hasta el tope de las dunas. Sí, una situación bastante desafortunada. Ahora, como tú bien sabes, a veces el gobierno de Estados Unidos hace algo para tratar de recuperar esas zonas perdidas, envía al cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos a tratar de, si no volver a poner las cosas como estaban, por lo menos sí mitigar los efectos de la erosión. Y lo que te quiero preguntar es, y mucha gente creo que quiere saber esto, Legna, ¿se puede recuperar la línea costera de este tipo de impacto o estamos hablando de un daño permanente para las costas y las playas? Definitivamente es una muy buena pregunta. Definitivamente recuperar como tal el 100% lo que era, pues es difícil. Inclusive, como mencionaste, se trae como el cuerpo de ingenieros para reemplazar y traer arena, por ejemplo, y tratar de modificar manualmente. Pero estamos hablando de una costa, de la costa este de los Estados Unidos. Así que es difícil tratar de llevarla a lo que es, pero lo que se está tratando entonces es de mitigar ese cambio tan drástico que la tormenta está trayendo. Sí, ahora, he visto en los últimos años, y lo hemos reportado en esta cadena, que no sé si se trata de una tendencia científicamente hablando, pero hemos tenido huracanes de gran magnitud que obviamente están causando grandes daños en la región. Sí. ¿Sigue esta tendencia, Legna, de un huracán tras otro y huracanes de gran magnitud, de categorías por encima de la categoría 3? ¿Qué es lo que va a pasar con todas estas regiones, con las costas en la Florida, en Georgia, en las Carolinas? ¿Qué va a pasar a largo plazo? Sí, de hecho, ese es el estudio que nosotros, de nuestro proyecto se dedica. ¿Qué pasará en un futuro? ¿Qué pasará en 100 años si seguimos teniendo estos ciclones? Pues hasta ahora no tenemos una respuesta 100% de esto es lo que va a pasar, pero sí sabemos que si continuamos a mayor huracanes, más grande la categoría, entonces esa línea o ese perfil entonces se va a ir reduciendo hasta que entonces esas dunas, si no tienen el tiempo para volver a su perfil y equilibrio, entonces las vamos a perder eventualmente. Pues por eso es que el gobierno trata de entonces hacerlo manualmente en algunos casos. Sí, una situación. Adelante. No, por ejemplo, en el caso de Matthew y Irma, sí. Se perdieron para ponértelo en perspectiva, sí. Perdió acerca de 8 veces el edificio del Empire Building de arena, solamente con esas dos tormentas, para ponértelo en perspectiva. El Empire State, un edificio bien grande. Bastante complicado. Sí, y entonces también hubo una apertura en lo que le llaman el Matanzas en Florida. Y entonces eso, pues el cuerpo de ingenieros va y lo cubre, ¿ves? Porque quieren cerrarlo. Pero entonces ayer, si no me equivoco, no sé si lo leíste, sí. Se abrió nuevamente por el paso de Dorian. Muy lamentable, Legna, desafortunadamente, y bueno, ojalá que no siga esta tendencia, pero por lo visto, por lo que hemos visto en los últimos años, parece que sí se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Le agradezco a Legna Torres García, investigadora asistente del Servicio de Investigaciones Geológicas, nos acompañaba desde Saint Petersburg en la Florida. Gracias, Legna, por haber estado con nosotros.
Y ahora vamos a hablar de lo que está ocurriendo no solamente con la erosión de las playas, sino a nivel global. Hay una situación en la que el planeta está enfrentando lo que muchos científicos califican de calentamiento global. ¿Cuáles son los impactos a largo plazo de este cambio climático también, como se le llama? Vamos a presentarles a mi siguiente invitado. Quiero darles la bienvenida a Esteban Petruzzello. Él es profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Miami. Gracias por estar con nosotros, Esteban. Bienvenido. Estábamos viendo un pronóstico que aparece en un artículo que está en una agencia del gobierno de los Estados Unidos y hacen un cálculo que realmente no sé cómo se puede pronosticar esto a futuro, pero dice que para el año 2100 el cambio climático va a representar un costo para Estados Unidos como país del 10,5% de su Producto Interno Bruto. ¿Qué opinión te merece este reporte que, hay que decirlo, es inconcluso? No es algo que todavía se haya terminado. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí. Es un trabajo muy interesante, en particular por el foco en el largo plazo. Muchos de los otros trabajos se focalizan en el corto plazo y los argumentos en el corto plazo involucran la pérdida de trabajo que ocurre con ciertas regulaciones. Muchas veces este tipo de trabajos muestran que a mediano y largo plazo puede haber un costo económico muy importante asociado con el calentamiento global. Ellos se focalizan en el incremento de la temperatura. Esa estimación que usted menciona, el 10%, es en uno de los casos más fuertes, y ahí se ve en pantalla el 7,2% es global. Y lo que ellos agregan es que si se siguiera lo del Acuerdo de París y el incremento fuera de 1/100 de grados Celsius por año, ahí esa caída del PBI asociada sería solamente del 1%. A nivel internacional. Sí, ahí está la cifra que mencionaba. Ahora, ¿cómo se explica una pérdida tan grande del Producto Interno Bruto? ¿Qué factores son los que están tomándose en cuenta? ¿Estamos hablando de contaminación? ¿Estamos hablando de los costos añadidos por el hecho de que si hay clima extremo, quizá algunos trabajadores no se presenten a sus empleos? ¿Es el costo que representa en total el clima extremoso? ¿Cuáles factores se tomaron en cuenta? Hay cuestiones relacionadas con una merma en la inversión, eso es importante, pero realmente el factor crucial, como usted mencionaba, es el tema de la productividad laboral. Aquí, bueno, las emisiones de carbón generan más carbono en dióxido de carbono en el ambiente, eso hace que se incremente la temperatura y eso genera un impacto económico asociado con la capacidad de los trabajadores. Esto va a ser mucho más fuerte en los países que dependen mucho del trabajo en la intemperie y de los países que no tienen una gran penetración del aire acondicionado. ¿Países tropicales quizás, profesor? Sí, por supuesto. Aquí hay un gran componente, o sea, no es solo el tema de que, bueno, la gente tiene que parar más seguido para trabajar, para tomar agua, pierden más días por golpes de calor que son muy peligrosos, sino que también en estos países y en estas situaciones con mayores temperaturas hay más enfermedades asociadas a, por ejemplo, transmisión con el mosquito. Entonces, hay varios factores que afectan la productividad laboral y ese es el factor principal que afecta el crecimiento económico en el mediano y largo plazo. Ahora, profesor, ¿explica el cambio climático las activas temporadas de huracanes que hemos tenido en los últimos años? Y bueno, es el tema con el huracán Dorian de estas semanas. ¿Tienen relación el uno con el otro? Bueno, esa no es mi área, pero por lo que tengo entendido están relacionados de forma directa. En cuanto al económico, un huracán genera complicaciones incluso cuando solamente se anuncia y luego no afecta. Hemos tenido la suerte aquí en Miami que este huracán Dorian, que ha causado tantos destrozos en otras áreas, no ha venido, pero se ha alterado la vida de mucha gente y las firmas han hecho muchas preparaciones que han hecho perder mucho dinero. Entonces, este tipo de fenómenos extremos climáticos primero genera mucha incertidumbre. Uno no sabe si van a ocurrir o no, y entonces se gastan muchos recursos en usar esto, y no son recursos que son de forma productiva, sino que son para lidiar con los problemas asociados con el cambio climático. Sí, efectivamente se gasta dinero,
que realmente tiene que ver con la recuperación y no con la reactivación de la economía. Así que definitivamente un problema. Se nos acaba el tiempo. Desafortunadamente le doy las gracias a Esteban Petruzzello, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Miami. Gracias, profesor. Y cuando regresemos a CNN Dinero, miembros rebeldes del Parlamento británico acuerdan detener una salida de la Unión Europea sin un acuerdo y exigir una extensión más allá del 31 de octubre. La iniciativa del primer ministro para convocar a elecciones generales para intentar obtener una mayoría y ejecutar un Brexit con o sin acuerdo fue rechazada. ¿Qué escenarios podrían desarrollarse y cuáles podrían ser los efectos y el futuro del divorcio del Reino Unido? Vamos a tratar el tema con la profesora y doctora en economía, María Lorca Susino, de la Universidad de Miami, quien nos acompañará enseguida al volver aquí a CNN Dinero. Miembros rebeldes del Parlamento británico acuerdan detener una salida de la Unión Europea sin un acuerdo y exigir una extensión más allá del 31 de octubre. La iniciativa del primer ministro para convocar a elecciones generales con el fin de intentar obtener una mayoría y ejecutar un Brexit con o sin acuerdo fue rechazada. ¿Qué escenarios podrían desarrollarse y cuáles podrían ser los efectos y el futuro del divorcio del Reino Unido? Se lo voy a preguntar inmediatamente a la profesora en economía María Lorca Susino de la Universidad de Miami. Gracias por estar en el programa. Un placer, como siempre, tenerla con nosotros, profesora. 3 reveses para Boris Johnson en las últimas 24 horas. Primero, la Cámara de los Comunes aprueba una medida para impedir que haya Brexit sin acuerdo con el apoyo de legisladores, hay que decirlo, de su propio partido. 2, 21 miembros de su partido habían votado más temprano con la oposición para controlar la agenda parlamentaria. Y bueno, el tercer punto, el Parlamento rechaza finalmente su moción para disolver el órgano legislativo con el fin de convocar a una nueva elección. Profesora, empiezo con una pregunta muy simple, pero quizá difícil de responder. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora estamos ante una situación muy complicada porque tenemos que tener en cuenta que básicamente lo que sea que la oposición, que ahora están en el control, porque tenemos que tener en cuenta que el premier, señor Boris Johnson, tiene el cargo, pero no tiene el poder, porque básicamente lo que hemos visto es que tiene una mayoría en contra que lo está frenando. Bueno, pues esto tienen, digamos, hasta el próximo lunes, cuando esta ley Ben, que es la ley que tú has dicho, por la cual obliga al señor Johnson a que si al 19 del mes de octubre no hay un acuerdo entre los representantes para, digamos, un divorcio con acuerdo, pues básicamente pida una prórroga. Esta ley tiene que ser aprobada y tiene que ser finalmente ratificada por Su Majestad la Reina. Entonces, esto se espera que pase el lunes. Una vez que esto pase, entonces ya digamos que está seguro que el señor Johnson tiene que sentarse a negociar con la oposición cuál va a ser el futuro del Brexit. Ahora, profesora, de esto último que dice, hay una situación, si pasan las cosas como quiere la oposición, todavía habría que consultar con la Unión Europea y pedirle la anuencia, el permiso para que les den otra extensión más. Y lo que le quiero preguntar, después de tantas prórrogas que ha habido, profesora, ¿está la Unión Europea dispuesta a hacerlo una vez más y llevar el asunto ahora hasta enero? Es que te voy a dar un tema que es todavía más complicado, y es que en este voy y vengo de lo que ha sido la ley Ben esta para forzar al premier Johnson a que extienda o que pida una extensión, resulta que se ha colado en las enmiendas a la ley Ben que en caso de que no se llegue a un acuerdo entre ellos de lo que sería una nueva propuesta de Brexit con acuerdo, se vuelva a negociar el plan de Theresa May, que ya negaron en su momento 3 veces. Entonces, estamos en una dijo complicado, yo creo que vamos a ir complicado. Ahora, hay que recordar, profesora, que Boris Johnson ni siquiera tiene 2 meses en el poder, ¿no? Asumió cuando el 24 de julio. ¿Podrá sobrevivir esta crisis política?
Vamos a ver, aquí hay una situación. Como Premier, hombre, yo creo que todo el mundo quiere elecciones anticipadas y es cierto que quieren elecciones anticipadas una vez que se haya negociado un acuerdo del Brexit y una extensión y va a haber. Y claro, él va a ser, yo creo que él va a ser, digamos, el representante del partido de los Tories y él va a ser quien va a correr en estas elecciones anticipadas ante o enfrente del señor Corbyn. Entonces, aunque haya perdido y va a perder por elecciones anticipadas lo que es el Premier de de lo que nos queda, si hay elecciones vamos a ver qué pasa. Porque le dan por ganador. Bueno, sí, habría que ver también, pero estaba viendo todas las reacciones que han suscitado los últimos acontecimientos y me llamó la atención una profesora de la parlamentaria del Partido Laborista, Jess Phillips, y le quiero leer lo que dijo al votar contra Boris Johnson. Dijo: estamos actualmente en una crisis nacional. Esto no es un juego. El pueblo británico piensa que ellos mismos deberían estar aquí dentro, es decir, en el Parlamento, haciendo nuestro trabajo. ¿A ese nivel ha caído la confianza de los británicos sobre su Parlamento, profesora? No te he oído. Tengo un problema con el audio. Disculpa. ¿Me escucha ahora, profesora? Parece que hemos perdido la señal. ¿Me escucha, profesora? ¿Profesora Lorca? Sí, desafortunadamente hemos perdido la señal, un tema bastante complicado del que estábamos hablando, y estamos hablando de plazos con la Unión Europea, estamos hablando de qué es lo que va a hacer Gran Bretaña. Parece que hemos reconectado con la profesora Lorca. ¿Me escucha ahora sí, profesora? Ahora sí, disculpa, sí. Problemas técnicos de la televisión en vivo. Gracias por seguir con nosotros. Le preguntaba sobre una reacción que me llamó la atención de una miembro del Parlamento del Partido Laborista, Jess Phillips, y decía: estamos actualmente en una crisis nacional, esto no es un juego, el pueblo británico piensa que ellos mismos deberían estar aquí adentro, es decir, en el Parlamento, haciendo nuestro trabajo. ¿A ese nivel ha caído la falta de confianza de los británicos en el Parlamento, profesora? Mira, a mí me gustaría hablar de dos temas y me encanta que me hayas traído eso. Primero, y básicamente, es que tenemos que tener en cuenta que el Reino Unido fue y es una de las democracias más antiguas. Ha habido casos en los que básicamente en el Reino Unido fueron los primeros que decapitaron al rey Carlos I mucho antes de que los franceses, que siempre han sido famosos por la guillotina. Ellos defienden muchísimo su democracia y lo que es la soberanía de su pueblo. Lo estamos viendo ahora cuando, digamos, el pueblo ha sentido que su soberanía se había perdido, y lo estamos viendo también en las manifestaciones en Hong Kong. Acuérdate que Hong Kong fue una colonia del Reino Unido y ha quedado bien claro, lo estamos viendo, cómo ellos luchan por su democracia. Así que yo creo que esto es a día de hoy, y eso fue una de las razones por qué se han ido de la Unión Europea. Ellos criticaban mucho que en la Unión Europea existía lo que se llama un déficit democrático en el que los políticos están muy alejados de lo que es el pueblo. Eso ellos no lo querían, se quieren ir por eso, y estamos viendo esa cercanía en esta situación. Sí, aquí estamos viendo los resultados. Profesora, seguramente platicaremos muy pronto, quizá el 15 de octubre, quizá antes, quizá Halloween, quizá antes. Es un tema que tiene mucha tela de donde cortar. Le agradezco a la profesora y doctora en economía María Lorca Susino de la Universidad de Miami. Gracias, hasta la próxima, profesora. Y cuando regresemos a CNN Dinero, la actriz y cantante Ariana Grande demanda a la gigante minorista de ropa Forever 21 por publicidad que mostraba a una modelo doble del artista, lo que según su denuncia supuestamente viola los derechos de propiedad intelectual. ¿Cómo funcionan las leyes de patentes para proteger la imagen y derechos de autor? Vamos a analizar el tema con Ricardo Antequera, director del Departamento de Patentes y Protección Internacional de la firma Antequera, Parili y Rodríguez, desde Miami, al volver aquí a CNN Dinero. La actriz y cantante Ariana Grande demanda a la gigante minorista de ropa Forever 21 por publicidad que mostraba a una modelo doble del artista, lo que según su denuncia supuestamente viola los derechos de propiedad intelectual. ¿Cómo funcionan las leyes de patentes para proteger la imagen y derechos de autor? Lo vamos a analizar en instantes. Mientras tanto, ¿te perdiste nuestros análisis? ¿Quieres saber lo que está pasando en el mundo del dinero? Ya lo sabes, nos encuentras en cnnenespañol.com/CNN Dinero. La actriz y cantante Ariana Grande demanda a la gigante minorista de ropa Forever 21 por publicidad que mostraba a una modelo doble del artista, lo que según su denuncia supuestamente viola los derechos de propiedad intelectual. ¿Cómo funcionan las leyes de patentes
para proteger la imagen y derechos de autor. Vamos a analizar el tema con Ricardo Antequera, director del Departamento de Patentes y Protección Internacional de la firma Antequera, Parili y Rodríguez, que nos acompaña en vivo desde nuestros estudios en Miami. Abogado, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Estábamos revisando documentos de la demanda que fueron obtenidos por CNN. Indican que Ariana Grande acusa a Forever 21 de publicar por lo menos 30 imágenes y videos, y dicen ellos que no estaban autorizados, que estaba utilizando su nombre, imagen y música con el fin de crear la falsa percepción, dice la demanda, de que la cantante promueve la marca y los productos de la fábrica de ropa. ¿Qué tan fácil será, le pregunto para empezar, abogado, qué tan fácil será para Grande probar su caso en la corte? Bueno, lo primero es que el derecho de imagen, tal como lo conocemos en América Latina, básicamente está atado a lo que nosotros conocemos como el honor y la reputación. Y básicamente debe haber esa afectación al honor y la reputación, y es un derecho personalísimo. Sin embargo, acá en Estados Unidos, la cuna del derecho al entretenimiento, se trata de el right of publicity, y es un derecho de imagen mucho más regulado y que abarca muchos más aspectos. En este sentido, no solamente abarca la imagen personal, sino cualquier elemento que pueda ser vinculado a esa persona, entendiéndose la voz, la firma, una caracterización, una representación, tal como ha ocurrido en el caso de Ariana Grande. Básicamente, vista la publicidad, habría que determinar si el consumidor a quien va dirigido esa publicidad asocia directamente la imagen que está viendo con la de Ariana Grande, y pareciera que ese es el caso. Ahora, vamos a suponer, solamente para los fines de esta conversación, abogado, que yo soy el abogado defensor de Forever 21 y digo, señores del jurado, todo esto es una coincidencia. Coincidió que la modelo que contratamos se parecía a Ariana Grande. Ariana Grande es una persona joven. Forever 21 vende ropa para jóvenes, y todo se trató de una desafortunada coincidencia, y nuestra compañía no tenía la menor intención de copiar la imagen, el nombre de Ariana Grande. ¿Funcionaría una defensa así, abogado, o realmente es un caso perdido? Una de las cosas que uno aprende durante tantos años de ejercicio de la propiedad intelectual es que este tipo de coincidencias no existen. Además, cuando uno estudia los pormenores del caso, se da cuenta que hubo negociaciones entre Forever 21, el grupo empresarial de Forever 21, y los representantes de Ariana Grande para buscar algún contrato de patrocinio, y que definitivamente se rompieron esas negociaciones cuando, según los abogados de Ariana Grande, la empresa no estuvo dispuesta a cancelar su valor de mercado. Entonces, este tipo de coincidencias no existen, además son un cúmulo de coincidencias, de tal manera que poco importa si la modelo contratada se llama Lara, Constanza, Isabela, lo cierto es que fue contratada específicamente porque tiene lo que en inglés se conoce como un look-alike, tiene un parecido muy específico a Ariana Grande, pero además es un patrón de conducta, hay un elemento muy particular. Es un patrón de conducta. Y además hay un elemento muy particular, ese ponytail con que sale Ariana Grande también se reproduce. Inclusive hay elementos de la canción o una frase de la canción que se publica en uno de los anuncios. Pero además esto ocurre en la época de las redes sociales, que actúa como una caja de resonancia. Ahora, es cierto que esto hace 20 años ha podido ocurrir, e igual las leyes aplicaban si hubiera sido un folleto o la publicación de un anuncio en el periódico, pero hoy esas redes sociales funcionan como una caja de resonancia en donde pueden ser, la publicidad llega a muchísimas más personas. En un correo electrónico, abogado, para CNN, Forever 21 negó las acusaciones, como se esperaba, pero al mismo tiempo dijeron que son grandes seguidores de Ariana Grande, supporters, se les dijeron en inglés, alguien que la apoya, y que han trabajado, era lo que usted decía hace un momento, que han trabajado con su compañía de licencias en los últimos 2 años. Déjeme leerle, citar lo que dijeron: tenemos la esperanza de que vamos a llegar a una resolución de acuerdo mutuo y que continuaremos trabajando juntos en el futuro. Parece, abogado, que quieren resolver el caso fuera de la corte, ¿no? Claro, es que o al menos, salvo que ellos estén viendo algo que el resto de la comunidad legal no conoce o que no haya sido divulgado, pareciera que es un caso en donde Ariana Grande tiene todos los elementos para poder prevalecer en la corte. Y además,
tiene la obligación de tener que demandar, porque ella tiene una reputación, un goodwill que tener que proteger económicamente, ese valor que tiene su marca y su imagen en el mercado cuando hace patrocinio de otras marcas. Entonces, de alguna manera, Ariana Grande está protegiendo su valor económico, el valor de su marca y de su imagen al demandar también a Forever 21. Y a fin de cuentas parece que es un caso en el que no le querían pagar lo que ella quería y bueno, aquí estamos viendo las circunstancias. Gracias, le agradezco, abogado Ricardo Antequera, director del Departamento de Patentes y Protección Internacional de la firma Antequera, Parili y Rodríguez desde Miami. Cuando regresemos a CNN Dinero, ¿sabías que las llamadas no deseadas, conocidas en inglés como robocalls, son una molestia para muchos? Irrumpen durante el trabajo, en la hora del almuerzo o a cualquier hora del día y la noche y que las compañías telefónicas están tomando medidas para combatirlas, pero ¿cómo? ¿Cuáles? Les cuento al volver aquí a CNN Dinero. Las llamadas no deseadas, conocidas en inglés como robocalls, son una molestia para muchos. Irrumpen durante el trabajo, en la hora del almuerzo o en cualquier momento del día y hasta de la noche, y las compañías telefónicas están tomando medidas para combatirlas. ¿Como cuáles? Bueno, les doy dos palabras, shaken and stir, las cuales significan en español sacudir o agitar y remover. Suenan raras, pero se trata de un protocolo de verificación doble que tanto AT&T, casa matriz de CNN, y T-Mobile usarán para verificar que la persona que llama es legítima. También funcionará en teléfonos domésticos que funcionan con el servicio de Comcast. Los tres proveedores de servicios de telefonía autenticarán a quien llama entre ellos y con esto se espera que haya más seguridad de que la persona que llama es real. ¿Qué pasa? Bueno, la mayoría de las veces quienes están detrás de estas llamadas automáticas usan números de teléfono falsificados. Los números pueden ser de personas que conoces, una empresa, una agencia gubernamental o un teléfono local. Todo eso con el fin de darle a una persona la impresión de que es una llamada que es legítima para que uno la conteste. Lo cierto es que las llamadas automáticas son un problema. Según la Comisión Federal de Comunicaciones, hubo más de 26,000 millones en 2018 en Estados Unidos. Al menos 4 compañías fueron multadas por su responsabilidad en miles de estas llamadas y aunque aún no sabemos más bien si la nueva iniciativa terminará con todas las llamadas automáticas, al menos es un paso para resolver el asunto. Estas son otras breves económicas de CNN Dinero. Tras meses de protestas, retiran controversial proyecto de ley de extradición de Hong Kong a China. La decisión de ceder ante una de las 5 demandas centrales de los manifestantes marcó un dramático cambio para la líder de Hong Kong, Carrie Lam, quien durante meses se negó a retirar el proyecto de ley y dijo que la prioridad ahora es restaurar la ley y el orden. Para Brasil, los conductores de Uber son trabajadores independientes. La decisión fue tomada por el Tribunal Superior de ese país, que argumentó que los individuos no tienen una relación jerárquica con la aplicación, porque sus servicios se brindan de manera informal, sin horas de trabajo preestablecidas o salario fijo, y por lo tanto no existe vínculo laboral entre las partes. Amazon y Walmart compiten en India por reducir la contaminación del plástico. Las tradicionales rivales del comercio están en una carrera por ser el primero en eliminar el clásico envoltorio de un solo uso. Amazon anunció que eliminará todo el plástico no reciclable de sus entregas en India para junio de 2020. La noticia se conoce poco después de que Flipkart de Walmart anuncie medidas similares para marzo de 2021. Michigan le dice no a la venta de cigarrillos electrónicos saborizados.
Este estado se convirtió en el primero en prohibir este tipo de productos como parte de las nuevas reglas de emergencia destinadas a proteger a los jóvenes de los efectos nocivos del vapeo. Las nuevas medidas se establecieron tras determinarse que el vapeo juvenil constituye una emergencia de salud pública. Estas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. La crisis económica de Argentina no solo impacta puertas adentro. La región y sobre todo los países del Mercosur miran con cuidado lo que le sucede a su socio comercial. ¿Qué impacto puede tener en ellos? Iván Pérez Sarmenti nos lo cuenta en este informe desde Buenos Aires. Devaluación, inflación, aumento del dólar. Argentina arrastra una fuerte crisis económica. Pero toda esta situación no solo afecta a la Argentina, y por eso se encendieron las alarmas en los países socios del Mercosur, que miran atentos los vaivenes de la frágil economía argentina. Sin embargo, en Paraguay, por ejemplo, minimizan el efecto de la crisis. Es que, desde el gobierno, aseguran que, dado que desde hace varios años su vecino atraviesa dificultades, con el tiempo ha ido perdiendo la incidencia en su economía. Argentina es un país muy cercano a nosotros y lo que pasa ahí nos afecta a nosotros, aunque con el tiempo y a consecuencia de las diversas crisis que han tenido en los últimos años, Paraguay se ha desacoplado de alguna manera de los efectos directos que tenía antes en nuestra economía lo que pasaba en Argentina. Aunque actualmente Paraguay tiene una economía mucho más estable que la Argentina, sin embargo, hay dos sectores donde sí creen que pueden verse más afectados. Aunque los efectos que vemos que va a tener, que creemos que va a tener en el negocio de frontera, en el nivel de turismo, que va a disminuir a razón de la diferencia cambiaria que puede existir. Una situación similar ocurre en Uruguay, un país que mira atento a lo que sucede en Argentina, dado que muchas veces termina afectado, tal como sucedió luego de la crisis argentina de 2001. Si bien en Uruguay no tuvo la magnitud de su vecino, sí sufrió lo que muchos consideraron como la peor crisis económica y social del país. Pero esta vez, la situación es distinta. En Uruguay el riesgo país es de menos de 200 puntos, menos de 10 veces menos que en Argentina, es decir, paga un interés de 2% superior a lo que es la tasa comparada en Estados Unidos. Digamos que estamos realmente en otra categoría y de ese punto de vista es una gran diferencia con lo que ocurrió en el año 2001-2002, que seguramente es lo que la gente tiene, si se quiere, como comparación inmediata. Ya tuvimos un golpe muy duro por una crisis muy fuerte que hubo en Argentina en 2001. ¿Pasará lo mismo ahora? De ninguna manera. Sin embargo, también están atentos a lo que pueda suceder con el turismo, especialmente en Punta del Este, uno de los destinos preferidos por los argentinos para sus vacaciones de verano. Evidentemente que Argentina se abarata y en términos relativos Uruguay se encarece. Esto va a generar dificultades para la temporada turística en Uruguay, que ciertamente, digamos en grandes cifras, el Uruguay ingresa casi 2.000 millones de dólares de turismo todos los años y más de la mitad de eso llega de la Argentina. Entonces, una cifra que seguramente puede estar por encima de los 1.000 millones de dólares es lo que está allí en cuestión. Brasil también mira atento a lo que sucede aquí. Sus exportaciones a la Argentina cayeron un 40% en el último año, pero la merma no solo responde a las dificultades argentinas, sino también a las que atraviesa el gobierno de Jair Bolsonaro. Para CNN, Iván Pérez Sarmenti, Buenos Aires. Y cuando regresemos a CNN Dinero, un muy esperado debut mundial en el mundo automovilístico, se trata de la presentación del primer vehículo completamente eléctrico de Porsche, el Taycan. El nuevo deportivo del fabricante alemán fue presentado este miércoles. ¿Cuánto cuesta y cuán veloz es? Te lo mostraremos en nuestra división CNN Dinero Automotriz. Bueno, Charlie, un vistazo a los mercados y monedas al cierre. Así quedaron.
hablar de ganadores y perdedores en esta jornada aquí en CNN Dinero. Vamos a hablar primero del ganador y me refiero a Facebook. ¿Por qué? Se preguntará usted. Abrió el debate sobre sus políticas de privacidad y a los inversionistas les gustó la decisión. ¿Qué pasó? En julio, la compañía acordó pagar una multa por $5.000 millones a la Comisión Federal de Comercio por violación de la privacidad de sus usuarios. Facebook prometió a los reguladores que protegerá la privacidad de los usuarios y les dará el derecho de manejar sus datos como quieran. Ahora la compañía publicó el miércoles un artículo explicando cómo estas dos decisiones no compaginan. Entonces, Facebook invitó a quienes estén interesados a participar en el debate sobre cómo cumplir con ambos objetivos y lograr un consenso sobre cómo la industria manejará los datos privados de usuarios en el futuro, como usted y como yo. Y parece que la iniciativa le gustó al mercado. Las acciones de Facebook subieron casi 3% durante el día. Nada mal. Y bueno, porque abrió el debate sobre sus políticas de privacidad y a los inversionistas, por lo menos hasta ahora, les gustó la decisión. Facebook se lleva hoy la medalla de oro de CNN Dinero. Ahora toca hablar de perdedores. ¿Y quién pierde hoy? YouTube. ¿Por qué? Bueno, recibe una multa de $170 millones. ¿Qué pasó? Google, compañía matriz de YouTube, acordó pagar una multa récord de $170 millones, como ya decía, para resolver las acusaciones de que YouTube violó la ley cuando rastreó y vendió anuncios dirigidos a niños, informó el miércoles la Comisión Federal de Comercio. YouTube fue acusado de recopilar información de usuarios de niños al utilizar cookies sin el consentimiento de los padres, y esto con el fin de impulsar su negocio de publicidad. Esta es la multa más grande impuesta bajo la Ley de Protección de Privacidad en Línea para niños. ¿Cómo se defendió Google? Bueno, que sabe lo importante, que es proporcionar a los niños, las familias y los creadores la mejor experiencia posible en YouTube y que tienen el compromiso de hacerlo bien. Pero porque acordó pagar una multa de $170 millones, YouTube se lleva hoy la medalla de cartón de CNN Dinero. Y un muy esperado debut mundial en el mundo automovilístico. Se trata de la presentación del primer vehículo completamente eléctrico de Porsche. El Taycan, el nuevo deportivo del fabricante alemán, fue presentado este miércoles. ¿Cuánto cuesta y cuán veloz es? Te lo mostramos a continuación en nuestra división CNN Dinero Automotriz. Get ready.
Y así de esta forma llegamos al final de una edición más de CNN Dinero. Yo soy Rafael Romo en Atlanta, a nombre de su titular, Xavier Serviá, y todo el equipo que hace posible este programa. Les agradecemos su atención. Hasta la próxima.